Muy buenos días. Hoy estamos domingo, o sábado, perdón. Nuevamente aquí con ustedes dándole las gracias por su atención. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la historia para comparar lo que estamos viviendo ahora y lo que vivieron nuestros ancestros y la necesidad de reivindicarlos a ellos. Nos deja la corona en 1821. Pero esa independencia no fue para nosotros los pueblos autóctonos. Cuando vienen los españoles les gustó las tierras. No vieron oro ni plata, pero vieron tierras fértiles y se quedan, ¿verdad? Se quedan y se apropian. Sin embargo, nuestros ancestros se quedaron siempre con las tierras que ellos cultivaban, ¿verdad? Pero resulta que quienes fueron más atropellados y a quienes les convino más fue a los blancos, a los próceres, que esos próceres que nos han enseñado que son los padres de la patria. No es cierto, son los terratenientes de esa época. Yo tengo las cifras, un día vamos a trabajar en eso, lo vamos a ver, a comparar. Entonces allí sufrieron más nuestros ancestros, porque entonces los pasaron a trabajar como que fueran esclavos. Yo ya le he dicho que los trataban como indios, feos, sin alma, y que no merecían ni siquiera la vida. Es más, valía más un animal que ellos. Entonces, resulta que como hemos venido hemos venido de gobierno en gobierno, para la época que se da la expropiación, y porque quiero llegar a la negación indígena, porque así se llama, negación indígena. Es la masacre del 1932, y le dicen negación porque creen que no han habido indígenas en nuestro país, que no tenemos pueblos autóctonos, y claro que sí. Entonces, para el 1932, vamos a empezar con decirles, porque el 32 ya es cuando está Maximiliano Hernández Martínez, sino que empezamos cuando llega la corona, y luego dicen que que entramos a una época de ser un estado soberano por el 1840, ¿verdad? Ya habían corrido bastante tiempo, ya habían estado siendo torturados, metidos en cepos, nuestros ancestros, etcétera, ¿verdad? O sea, las desigualdades han sido totalmente feas, han sido torturantes, han sido abusivas. Entonces, en el 1840 dicen, tenemos un estado soberano, dice, estamos exportando añil, nuestras tierras ejidales, dice, porque se las habían dejado a ellos, pero al mismo tiempo trabajaban los mulatos del añil. Los mulatos del añil, y también algunos indígenas que por comida les daban, iban a trabajar añil, pero siempre trabajaban sus tierritas. Ya por el 1870, fíjese que ya no se cultivó el añil porque cayó en picada, ¿verdad? Cayó en picada, y se veía venir de que lo que iba a surtir, lo que iba a ser rico eran los cafetaleros. Entonces vienen ellos, y como ven que es el café, no el añil, y el café es otro tratamiento, ¿verdad? Entonces el café fue la parte económica que los terratenientes cafetaleros tenían grandes ganancias, veían de menos a nuestros pueblos originarios y a campesinos. Estaban los náhuatl y los pipiles. Los pueblos pipiles fueron los más afectados en la masacre del 32. Entonces viene y dicen, en el 1892, porque vamos dando pasos así, ¿verdad? Estaba de presidente Rafael Saldívar. Y entonces dicen ellos, miren, nosotros no podemos hacer nada con el añil. Necesitamos las tierras ejidales y necesitamos también las tierras comunales de los indígenas y de los campesinos. Así es que mira cómo hace Rafael Saldívar. Expropiarlo, porque nosotros necesitamos cultivar café. Porque aquí es el café, ya no es el añil. ¿Qué es lo que hace Rafael Saldívar? Hace 2 decretos donde le llama reformas liberales, en donde decreta la expropiación ejidal y la expropiación comunal. Las tierras ejidales trabajaban todos, los indígenas trabajaban todos en conjunto, y de ahí comían, todos lo compartían, porque ellos dicen que lo que da la tierra es para todos. La tierra, agua, aire y fuego para ellos es la madre tierra. Entonces, y los expropiaron. Del 81 al 82 surgió efecto los decretos,
Y para el 1882 ya tenemos que ellos ya no tenían tierra, ya se los habían quitado. Los ejidos, mire, ese es un pleito de Anastasio Aquino, es que toda la vida fue así. Aquí me estoy dando saltos porque quiero llegar a la masacre y quién fue el responsable, y verá usted lo que estamos viviendo ahora, porque ese es el punto, que los abusos que está cometiendo Bukele son los mismos, nada más que en épocas modernas, pero son los mismos que sufrieron nuestros pueblos autóctonos indígenas, y que nosotros a estas alturas del siglo XXI y en un 2024 tenemos que reivindicar a nuestros ancestros, porque si es que nosotros venimos de un árbol genealógico y entonces nos está pasando lo mismo y nadie, y todos estamos callados, no queremos denunciar, no queremos hablar porque tenemos miedo por lo que sea, otros por conveniencia, otros porque dicen en mi precio es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si sabe qué es los criollos, ¿verdad? Los ladinos son la mezcla para que entendamos, ¿verdad? Los ladinos son la mezcla de indígena con español, ¿verdad? Esos trabajaban con ellos. Tenemos los criollos que nacieron aquí, que son hijos de europeos y nacieron aquí, ¿verdad? Entonces, estas élites y los peninsulares eran los propios europeos. Pero fíjese que todos los gobiernos han tenido atrás las oligarquías, como ahora. Como todos los gobiernos, que ningún gobierno ha podido gobernar para nosotros, para los que somos pobres, para los acabados, sino que han gobernado para las élites. Entonces, las desigualdades, dependiendo del mandatario que esté, son peores. Mire las desigualdades que tenemos con Nayib Bukele, que ahorita ustedes, mire, es que es exagerado lo que está haciendo Bukele y no le paramos el carro porque no hay quien se lo pare. Entonces, Rafael Saldívar expropió con esos 2 decretos y los dejó en el aire. ¿Y qué es lo que hicieron los terratenientes cafetaleros? Llevárselos a sus terrenos, llevárselos. Imagínense qué injusticias las que se cometen en el mundo, porque nosotros no creemos de que no merecemos, porque aquí es cuestión de merecimiento. Entonces se los lleva y le da donde duerman. Le construyan un ranchito de paja, como sea, y allí les da trabajo y los explotan. Pasaron años y años y años explotándolos. Entonces, cuando llega el momento en el 32, donde quiero aterrizar, pasó así. Ellos fueron expropiados. Bueno, de hecho, vamos a ver también el levantamiento de Anastasio Aquino en 1832. En 1832, porque nosotros nos hemos saltado un montón, porque eso siguió. Pero ¿por qué se dan esos levantamientos? Porque se dio la guerra, por lo mismo, por las desigualdades. Entonces, ese es el problema que tenemos en estos países pobres, porque solo los países pobres son los que caen en esto, porque nosotros no creemos que no merecemos un país rico y que nosotros no merecemos ser ricos también. Claro que sí, más que ellos, más los que han venido. Porque todas esas familias, porque los que aparecen en la historia, que más agarraron tierras ejidales y tierras campesinas, son los regalados y los dueñas, que se pierden en el tiempo porque se van casando familia con familia para que no se note, y ahí tenemos el montón de gente metida donde Bukele, que son de las familias que han estado también metidas en arena, metidas en las familias de la derecha, del frente, no sé, ahí no me meto porque no los conozco. Entonces, todas esas familias se vienen, por ejemplo, la Gabriela es de la familia Prieto, creo que tienen dinero. Entonces, entre ellos se van casando y se van perdiendo los apellidos, pero la sangre queda, ¿verdad? Entonces, resulta que al quitarles a los campesinos y a los indígenas, el gobierno entregó las tierras a los terratenientes. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que fíjese que en ese momento se formó la Guardia Nacional y se formó la Policía de Hacienda. Y ¿qué es lo que hicieron el gobierno de Saldívar? Casualmente, porque realmente los campesinos no eran comunistas. Así los han tildado de comunistas, es cierto, pero no eran comunistas. Lo que pasa que la situación se dio. Y entonces vino en el 1932, porque pasó el tiempo y ellos siguieron sufriendo.
las desigualdades se ampliaron, siguieron siendo mancillados por los terratenientes, cortaban el café, los explotaban, allí vivían, les daban valecitos para que compraran y dejaran el dinerito allí. Todo eso han pasado. Es que mire, en todos estos siglos XVIII y XIX ha sido un compendio para nuestros pueblos. Y a mí, yo sé que me puede importar otro pueblo, pero yo vivo aquí y es el que me interesa. Entonces, por eso es que yo le hago todo este recuento, para que vea cómo nos han tenido. Entonces, ya cuando llegamos al 1932, en el 31, perdón, sí, el 32, que fue la masacre, ¿verdad? Pero las elecciones fueron en el 1930. Allí, en el 1930, el Partido Laborista Salvadoreño iba de presidente el ingeniero Arturo Araujo. Y entonces, compitió el Partido Comunista, porque ya Farabundo Martí, Agustín Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, que eran los tres que habían venido a platicar con José Emiliano Ama de Izalco, ya le había planteado la situación. Claro, usted sabe que en una sociedad y en un pueblo como Izalco, unos estaban de acuerdo, otros no, pero el cacique del pueblo, porque sí eran reconocidos como caciques, era José Emiliano Ama y tenía liderazgo, un hombre humilde. De hecho, la familia es bien humilde. Usted sabe que los pueblos originarios, pues, son personas buenas. Somos personas buenas. Entonces, en 1930, empieza a gobernar el ingeniero Arturo Araujo y les prometió a los campesinos que les iba a devolver tierras para que trabajaran. Y de hecho, estaba viendo yo en la historia, porque tengo un material y hay un video en donde dicen unas ancianas que les había prometido tierra, y mi documento dice que sí les dio tierras. Pero resulta que en ese momento, 1929 a 1930, hubo una debacle en Estados Unidos, en donde la bolsa se vino abajo, el precio del café bajó, pero Arturo Araujo como que se desatendió de la oligarquía, y como cada presidente lo iban poniendo, pero sabían de que ese iba a velar por sus intereses, no por los de las demás personas, por las oligarquías, que en este momento eran terratenientes, después se han ido diversificando. Entonces, lo que hacen es que Araujo se descuidó y le dan golpe de Estado. ¿Y sabe quién se lo dio? Maximiliano Hernández Martínez, porque quiero decirle que el ingeniero Arturo Araujo vio las potencialidades que tenía el general Maximiliano Hernández Martínez, que había venido de Guatemala porque se fue a estudiar a Guatemala. La historia de él la vamos a ver después. Y en ese momento él ya venía preparado como teniente, había estudiado creo que no terminó la carrera de Derecho. Maximiliano era raro, ahí le voy a contar cómo era. Sin embargo, él, como solo él iba compitiendo, él lo puso de vicepresidente. Él lo puso de vicepresidente y general. Y como era lo fueron ascendiendo de general, y lo puso como vicepresidente y ministro de guerra y de aviación. Le dio los dos cargos, va. Pero se alió con todos los oligarcas. Los oligarcas estaban resentidos con el ingeniero Arturo Araujo porque no estaba haciendo lo que ellos querían, como es velar por sus intereses, ver esto. Él estaba más pendiente de lo que estaba pasando fuera del país, lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces se pusieron de acuerdo y yo me imagino que lo vieron más malacate, ¿verdad? Entonces, en el segundo año, en el 31, se aliaron unos militares jóvenes, y se aliaron también los oligarcas de la época, cafetaleros, y le dieron golpe de Estado con Maximiliano Hernández Martínez, al mismo que lo había puesto, bien leal, igual a aquel, ¿verdad? A Arturo Araujo. Entonces, este señor lo sacaron, le dieron golpe de Estado, y el mismo día sentaron a Maximiliano Hernández Martínez como presidente de la República, con la condición que velara por los intereses de los terratenientes y de las oligarquías o las élites de esa época. ¿Se da cuenta? Que siempre detrás de un presidente, en estos pueblos pobres que no tienen ninguna independencia, siempre ponen a un achichincle que vele por sus intereses y que las desigualdades las profundicen. Porque lo mismo que está haciendo Bukele
hicieron en esa época, porque imagínense que dijeron mire lo que dijeron en esa época. Dijeron de que los indígenas se veían como, eran un estorbo para modernizar el país. Imagínense. Eso dijo Hernández Martínez, eso dijo también este señor, Saldívar, que los indígenas se veían como un estorbo, un obstáculo para la modernización del país. ¿Qué es lo que dice Bukele? Que los pobres tienen que esconderlos porque aquí tienen que verse los gente rica, ¿verdad? Entonces el país está dividido, mita y mita, ricos y pobres, ¿verdad? Oligárquicas. La parte de donde hay dinero vienen los turistas y nosotros que nos lleve la burra, ¿verdad? Entonces, sientan a Maximiliano, participaron ellos en esta contienda electoral. En el Partido Laborista Salvadoreño iba el ingeniero Arturo Araujo. Y como en esa época, a saber cómo era la cosa, pero la cosa es que se inscribió el Partido Comunista Salvadoreño. Y los campesinos creyeron de que habían hecho fraude. Fíjese que yo siempre creo de que las cosas se dan porque cuando viene Agustín Farabundo Martí a buscar a José Emiliano Ama, le plantea que ellos van a velar por los indígenas. Entonces hubo un grupo que estaba de acuerdo, otro grupo que no, sin embargo los mataron siempre. Entonces perdieron, pero les pusieron a Maximiliano Hernández Martínez, velando por los intereses de los oligarcas de la época, de las élites, de los terratenientes, y se profundizó más la desigualdad. Porque había más campesinos y había más pueblos originarios, pipiles y náhuatl, eran más los pipiles. Y entonces ya para enero del 32 ya se dio el levantamiento. Ellos agarraron palos, piochas, hondillas que ellos las hacían, cutos, piedras. Según lo que yo veo, ellos no pudieron ver la magnitud de lo que iban a hacer contra el ejército que les iba a mandar Maximiliano Hernández Martínez, porque ellos salieron en estampida y se metieron a la alcaldía, sí dieron fuego. Ellos hicieron averías también, eso no hay que decir lo que es. Iba una buena cantidad de indígenas, de pueblos originarios, hartos de tal. Es que mire, yo creo que llega un momento que un pueblo se decide a que lo maten o a qué, pero es que hay que medir también, porque ellos no podían enfrentarse a la Fuerza Armada si las balas eran así porque Estados Unidos le había vendido armas a Hernández Martínez. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos se fueron para diferentes lugares, llegaron a Sonsonate, hicieron averías, llegaron a Huachapán, pero el problema es de que cuando llegaron a Izalco, a Jutiapa, Nahuizalco, hasta Sonsonate y Huachapán, incluso hay escritos que dicen que se fueron hasta San Marcos y llegaron hasta Texacuamo, los indígenas. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Que en ese momento dio la orden Hernández Martínez el abuelo de Calderón, Tomás Calderón era un coronel que trabajaba con Maximiliano y él llevó la operación. Es el abuelo de Calderón Sol, el presidente. Mire cómo vienen las cosas, ¿verdad? Imagínense. Entonces a él le dieron el cargo de que él llevara esa operación. Entonces los han masacrado. Es que no le dieron tiempo, pero ¿sabe cuál es lo peor? Porque son 30,000 o 40,000 indígenas, entre indígenas y campesinos. Y yo lo creo. Y le voy a decir por qué. Porque aquí siempre ha estado lleno de gente. Nosotros somos un pueblo que hay bastantes niños y así van creciendo. Entonces, de hecho, los derechos humanos en el tiempo de David Morales, él decía de que eran entre 30 y 40,000 campesinos que masacraron. Mataron a todos los que encontraron, que andaban piochas, palas y todo, los ametrallaron. Pero al mismo tiempo fue mayor porque fueron a sacar al grupo de indígenas y campesinos que no se metieron en apoyar a José Emiliano Ama y a Farabundo Martí. Se quedaron en sus casas. A las mujeres no las mataron, porque hay que hablar lo que es. Mujeres fueron pocas,
Niños fueron pocos, mataron más hombres. El problema es de que se hizo más grande y la injusticia que cometieron, que si los otros estaban haciendo el desorden, o sea, los hubieran recogido y los hubieran metido presos. Pero la orden de Maximiliano Hernández Martínez a la guardia y a la policía fue que los masacraran, que los mataran y que todos los que tuvieran, bueno, los matan, ¿verdad? Pero queda después del 31 de enero, los matan y, perdón, sí, del 31 de enero de 1932, los matan, pero al mismo tiempo se van a Izalco, se van a sacar a todos los hombres que no habían participado. Y la orden que dio Martínez es de que todo aquel hombre o mujer, oiga bien, hombre o mujer que tenga rasgos indígenas o que ande vestido como indígena, que lo maten. En el momento que lo maten. Mire, la gente no salía por miedo, pero las mujeres no la sacaron. Llegaron, hicieron una arrollada, y no solo una vez, varias veces. Hicieron varias arrolladas. Le decían a los hombres, vamos a ir a la alcaldía, vamos a ir a la policía, a la guardia, les vamos a tomar sus datos para que no les pase nada, de que ustedes no se metieron, que no son comunistas. Porque los tildaron de comunistas a todos. A todos. Entonces, el comunista tenía que morir. Ya habían fusilado a Farabundo Martí, a Zapata y a Luna. Los comunistas tenían que morir. Y ¿sabe qué? Varias veces pasaron haciendo redadas de gente. Por eso es que muchos se escondieron. Por eso es que muchos se iban para afuera. Pero hicieron un decreto para que la gente no pudiera salir. Porque los oligarcas de la época necesitaban la mano de obra barata, explotarlos para que trabajaran en sus fincas. Porque mucha gente quería emigrar para Guatemala, para cualquier lado. Entonces hacían las redadas de que los iban a encuestar para que no los molestaran, que no se habían metido en nada, que no eran comunistas. Y les decían que llevaran una pala y una piocha. Es el palo de piocha, ¿verdad? Como barra. Y los hacían que hicieran unos grandes, ahí por la guardia, allá en Izalco, que hicieran un hoyos. Y ahí los ametrallaban para que cayeran en el hoyo. Además, otros quedaron en sus casas. Son de 30 a 40 mil muertos de nuestros pueblos originarios. Y luego, sabe también la otra cosa que hicieron, que cuando agarran a José Emiliano Ama, porque fue de los primeros que agarraron, antes de agarrar a Zapata, a Luna y a Farabundo Martí, rapidito agarraron a Emiliano Ama porque era el que encabezaba. Entonces, lo agarran, le tiran el lazo, lo ahorcan y lo guindan en el palo. Hay un palo que está ahí por la iglesia de la Asunción, allá en Izalco. Todavía existe. Y entonces lo ahorcan y lo guindan. Y ponían a los niños para escarmiento a que lo pullaran y a que jugaran con los pies, a que les jalaran los pies. Yo pienso que los obligaban porque los niños, ¿cómo van a jugar con un muerto? Yo creo que fue obligación porque son tan malos cuando sienten poder que se ensañan con la gente más pobre y más humilde. Entonces, mire, yo justifico porque estaban hartos. Imagínense que desde que nos dejó la corona en 1821 y todavía Anastasio Aquino se ha revelado en el 1832 y a los 100 años se revela a José Emiliano Ama en el 1932 por lo mismo, por las desigualdades. Y estamos ahora que si hubiera gente más valiente, que aquí hubiera otra guerra. Ya pasamos una guerra por lo mismo, la de 1979-80. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en 1932 dicen, le llaman la masacre, le llaman la negación indígena. ¿Por qué? Porque todos creen que no hubieron indígenas en el país. Y claro que sí hubieron. Lo que pasa que aquí nunca ha habido una conciencia de todo lo que hemos vivido. Mire, aquí pasa una cosa, se matan, pasa la otra, se va repitiendo porque no tenemos memoria histórica. Y a mí estos temas me gusta tratarlos con ustedes porque nosotros nos vamos a dar cuenta que las cosas vienen de rato. Nosotros lo que venimos haciendo como salvadoreños y pueblos autóctonos o originarios, lo que venimos haciendo es perpetuando lo que nuestros ancestros, lo que vimos de nuestros ancestros. Yo claro que vi que mi mamá era humilde, pues.
Mi papá no, mi papá tenía cafetales, no sé de qué rama venía, ¿verdad? Pero pregúnteme ahora, no tenemos nada, ¿verdad? Los hijos, porque a veces las cosas mala vida, nadie las hereda. Entonces yo no sé la historia de mi papá realmente cómo viene, pero ellos no fueron, personas de escasos recursos económicos. Mi madre sí, una mujer muy humilde, muy inteligente, por cierto, pero sí creo que somos de pueblos originarios. Entonces, quiero decirles de que las cosas se vienen dando, y este es el análisis que quiero hacer después de este repasito, que las cosas se dan porque nosotros las venimos permitiendo. Yo entiendo de que nunca van a ser las cosas parejo, pero al menos yo siempre he dicho, las desigualdades, el que llegue al poder debería de procurar que estos pueblos tengan lo básico, un trabajo, comida. Pero mira, ahora no tenemos comida, no tenemos nada, no hay trabajo. Bukele les ha sacado carrera a las vendedoras, les han decomisado sus mercaderías, está quitando a medio mundo, le está quitando el trabajo, anda agarrando los hipotes, están saliendo presos, le van a dar vuelta al código penal para joder a medio mundo. Y nosotros lo estamos permitiendo. Y la diáspora dicen que es la que más aplaude. Me acaban de decir que la diáspora es la que más ovaciona a Bukele. Oí una entrevista y es la diáspora en Estados Unidos que ni vive aquí y nos está jodiendo. Porque la diáspora no tiene ni derecho de votar porque ustedes hace rato se fueron. Y ahora aquí estamos comiendo la que enterró el gato. La que enterró el gato estamos comiendo. Ustedes están comiendo bien porque ustedes ganan mínimo 25 la hora. Es lo mínimo. Ustedes diáspora que adoran a Bukele. Aquí no, aquí están pagando 10 pesos. Y es más, la gente ya ni quiere pagar porque no tiene pisto. Si antes podía pagar para que le lavaran la ropa, hoy ya no puede. Pero aquí el salario mínimo es de 360. Usted eso se lo toma en una botella de vino. Entonces, conciencia, porque mire de dónde venimos. Y nos vamos a venir a hacer el de Anastasio Aquino. Y después vamos a ver las características del déspota dictador de Hernández Martínez. Oye, entonces espero que le haya gustado. Cualquier pregunta me la deja allí y yo lo voy a ver allí en YouTube. Muchas gracias. Pase buenas noches. Que Dios me lo bendiga.